Imagina la escena clásica en cualquier oficina. Alguien se sienta al otro lado de la mesa para invertir sus ahorros. Y sobre el tapete ponemos las variables de siempre, las de toda la vida. Liquidez, riesgo y rentabilidad. Claro, la ecuación de siempre. Exacto. Era casi como una ley de la física. Un sistema cerrado donde nuestro trabajo, pues, consistía en equilibrar esos tres pesos para encontrar el producto adecuado. Pero claro, ese ecosistema tan tranquilo saltó por los aires hace unos años. Y no por capricho, sino por una crisis de credibilidad tremenda. Madre mía, el famoso ecopostureo, ¿no? Eso es. El mercado se inundó de lo que conocemos como greenwashing. De repente, cualquier fondo que plantara un par de árboles en su folleto comercial ya se autodenominaba verde o sostenible. Ya. Todo valía. Totalmente. Así que la Unión Europea se dio cuenta de que, si querían redirigir el capital privado hacia una transición ecológica real, no podían permitir que el marketing de las gestoras dictara las reglas. Había que poner orden, lógicamente. Y la avalancha regulatoria que cayó encima del sector financiero fue monumental. Las reglas del juego cambiaron para siempre y nos enfrentamos a un panorama comercial y normativo, muy complejo. Muy complejo y muy exigente. Precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo, un material sonoro que hemos preparado desde STOP, Sindicato de Trabajadores de CaixaBank. Y conviene dejar claro el marco desde el primer segundo. Fundamental dejarlo claro, sí. Este es un contenido con fines exclusivamente formativos e internos. Lo hemos diseñado desde STOP para ayudar a todos los compañeros de la plantilla a superar con garantías la prueba de certificación en finanzas e inversión sostenible. Que es un examen que requiere un dominio técnico riguroso. Ya no basta con tener nociones generales. Que va, para nada. O saberse un par de frases hechas sobre ecología. La normativa exige precisión quirúrgica, fíjate, especialmente cuando se trata de sentarse frente al cliente. Y ese es justo el foco de hoy. El material de estudio lo elaboramos nosotros, para la plantilla, y en esta sesión vamos a hacer una inmersión total en el módulo 3, la comercialización de productos ESG. Un módulo denso, la verdad. Tiene tela, sí. El objetivo es entender cómo esta normativa contra el greenwashing ha transformado la venta consultiva en las mesas de nuestras oficinas y, sobre todo, cómo lidiar con esa maraña de directivas europeas. Que no son pocas. Ya te digo. Para empezar a desgranar esto, volvamos a ese triángulo clásico del que hablábamos al principio. Ya no nos sirve. No, la teoría tradicional nos decía que la venta se apoyaba en liquidez, riesgo y rentabilidad. Pero el manual de este módulo nos indica que el triángulo ha mutado, en un diamante. Ostras, un diamante, un cuarto vértice. Exacto. Se añade el impacto. Y aquí hay que entender el impacto no como una etiqueta comercial, sino como una doble dimensión. A ver, explícame eso de la doble dimensión. Beneficio social o medioambiental tangible que genera el producto. Y por otro, evalúa el apetito real que tiene el inversor por generar ese beneficio con su dinero. Claro. Pensando en cómo explicar esto sin sonar al libro de texto, creo que la mejor forma de visualizar el salto del triángulo al diamante es compararlo con un GPS. Me gusta esa analogía. Fíjate, el triángulo clásico era como un GPS antiguo. Tú metías un destino, que era la rentabilidad, y el aparato calculaba la ruta más rápida asumiendo ciertos riesgos y peajes. Era, un cálculo puramente de eficiencia. Un cálculo frío, sí. Exacto. Pero añadir la variable del impacto es como introducir filtros avanzados en ese GPS. Ahora el cliente te dice, oye, quiero llegar a ese destino, pero evita las carreteras de peaje, no pases por zonas industriales y llévame por la ruta paisajística. Claro, te cambia por completo el algoritmo del viaje. Totalmente. Y esa es la clave operativa, ¿sabes? Altera profundamente los roles en la oficina. El cliente pasa de ser un sujeto pasivo, que a final de año, miraba el extracto para ver si había ganado o perdido dinero. Sí, lo típico. Exacto, a convertirse en un agente de cambio. Alguien que, a través de sus ahorros, decide qué tipo de economía real quiere financiar. Y eso nos cambia el papel a nosotros también, ¿no? Radicalmente. El gestor de la entidad financiera pasa a ser el facilitador de ese cambio. Ya no se trata solo de despachar un producto que cuadre financieramente, sino de vehiculizar las convicciones del cliente mediante la venta consultiva. Pero claro, para facilitar ese camino, el compañero en la oficina necesita un catálogo estructurado. Y ahí es donde la Unión Europea introduce el reglamento SFDR, que es probablemente uno de los terrenos más resbaladizos del temario. Desde luego. Artículos 6, 8 y 9. A priori,
Parecen 3 cajones donde meter los fondos, pero la realidad comercial choca frontalmente con la definición legal, ¿verdad? Fíjate que es donde más suspensos se generan por errores de concepto en el examen. El SFDR clasifica los productos en 3 grandes niveles de ambición. Vale, vamos uno por uno. Empezamos por el artículo 6, que son los productos convencionales. Pueden tener en cuenta los riesgos de sostenibilidad si afectan financieramente al fondo, pero ojo, su objetivo no es promover la sostenibilidad. O sea, la inversión de toda la vida. Eso es. Luego pasamos al artículo 8, que promueve características medioambientales o sociales. Es decir, los criterios ESG tienen un peso sustancial en cómo se eligen las inversiones. Vale, promueven, pero no es su objetivo único. Exacto. Y en la cúspide de la exigencia está el artículo 9. Son productos que tienen un objetivo de inversión sostenible definido, explícito y, sobre todo, no pueden incluir inversiones que perjudiquen ese objetivo. A ver, entiendo la teoría perfectamente. Pero si miramos lo que hacen los departamentos de marketing de todo el sector financiero, parece que han cogido el artículo 8 y el 9 y los están usando como sellos de calidad, Ya, como una medalla. como si fueran la etiqueta bio del supermercado, literal. Si la industria ya lo trata así en el día a día, ¿por qué el manual de Stop insiste tanto en que no son etiquetas? Porque caer en esa trampa es letal para el examen y muy peligroso a nivel de cumplimiento normativo en la oficina. Ostras, tan grave es. Sí, el SFDR nació exclusivamente como un régimen de divulgación, un ejercicio de transparencia, no un sistema de etiquetado comercial. A ver si lo entiendo. No te dan el sello verde y ya está. Para nada. La ley europea no ha publicado una lista cerrada de requisitos que te den el sello artículo 8. Lo que dice la norma es, a ver, si tú, gestora, afirmas que tu fondo promueve características sociales, estás obligada a publicar documentación exhaustiva explicando exactamente cómo lo haces. Ah, vale. Te obligan a desnudarte informativamente ante el mercado. Precisamente. Y por eso el asesor no puede conformarse con ver el número 8 en la ficha del producto y asumir que ya le vale a cualquier cliente con inquietudes ecológicas. Hay que rascar y ver qué está divulgando exactamente ese fondo. Claro, o sea que no te dan una medalla por ser sostenible. Simplemente significa que la gestora ha asumido el compromiso legal de dar la cara con sus métricas para evitar el greenwashing. Exactamente. De acuerdo. El SFDR organiza el catálogo de las gestoras. Pero, a ver, ese catálogo por sí solo no sirve de nada si no tenemos una herramienta legal para conectarlo con la persona que tenemos sentada enfrente en la mesa. Necesitamos un puente, Eso es. Y ese puente es la directiva MiFID II adaptada. que es la pieza fundamental de la venta consultiva. MiFID II, ya regulaba el famoso test de idoneidad, donde evaluamos los conocimientos, la situación financiera y la tolerancia al riesgo. Lo que hacemos todos los días, vaya. Claro, pues la gran novedad normativa es que ahora de forma imperativa hay que evaluar las preferencias de sostenibilidad del cliente. Es un paso obligatorio antes de recomendar cualquier producto. Obligatorio sí o sí. Y aquí la autoridad europea, ESMA, ha publicado unas directrices operativas que son una auténtica mina de supuestos prácticos para el examen. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a plantear un escenario muy habitual en la red de oficinas para los compañeros. Supongamos que un cliente nos detalla unas preferencias de sostenibilidad muy estrictas. Lo apuntamos todo, miramos el catálogo de la entidad y resulta que no hay ningún producto que encaje el 100% con ese nivel de purismo. Suele pasar. Según las directrices, podría ofrecerle el producto sostenible más cercano que tengamos, argumentando que, es lo mejor disponible en ese momento. Bajo ningún concepto. ¿En serio? Cero. Cero flexibilidad. Cero. ESMA es tajante para evitar presiones comerciales. Si el catálogo no ofrece un producto que cumpla milimétricamente con las preferencias estrictas que acaba de definir el cliente, el asesor no puede recomendar un producto alternativo. La conversación se bloquea ahí. Ostras, se paraliza la venta. Así es. La única salida contemplada por la normativa es que el propio cliente decida, de forma proactiva y sin coacciones, adaptar sus preferencias originales para hacerlas más flexibles. Y supongo que esa flexibilización, ese cambio de opinión, no puede quedar simplemente en una charla informal, ¿verdad? Que va. Tiene que quedar escrupulosamente documentado y registrado en los sistemas. Todo por escrito. Claro, si hay una auditoría, debe quedar clarísimo que fue el cliente quien rebajó sus exigencias y no el asesor quien le empujó a comprar lo que había en la estantería. Esto es vital memorizarlo, compañeros. Ahora, démosle la vuelta.
Planteo otro escenario que tiene toda la pinta de ser la clásica pregunta trampa de examen. A ver, dispara. Hago el test MiFID y el cliente me dice, oye, mira, a mí todo este rollo del clima y la sociedad me da exactamente igual. Yo estoy aquí para sacar rentabilidad a mis ahorros. Un perfil muy común, el cliente neutral. Exacto, el neutral. Si razono de forma restrictiva, podría pensar que, al no tener preferencias ESG, tengo prohibido ofrecerle fondos de los artículos 8 o 9. Pero intuyo que ESMA no es tan restrictiva si el fondo es financieramente adecuado. ¿Me equivoco? Pues tu intuición es correctísima. La normativa no prohíbe en absoluto recomendar productos con enfoque sostenible a un cliente neutral. Ah, menos mal. Claro, el argumento de ESMA es que no existe un mercado objetivo negativo para la sostenibilidad. O sea, que lo verde no resta. Exacto. Un fondo sostenible no le hace daño a la cartera de un cliente al que solo le importa el dinero. Siempre y cuando, eso sí, ese fondo encaje con su perfil de riesgo, sus objetivos de rentabilidad y su horizonte temporal. Tiene toda la lógica del mundo. Si el fondo es bueno financieramente, el hecho de que además no contamine es un extra que no penaliza en absoluto. Atención a esto, porque es un salvavidas en la oficina. Cliente neutral no equivale a veto sostenible. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, aquí llegamos al punto de mayor fricción del temario, lo que podríamos llamar el gran desfase europeo. Tenemos por un lado a las gestoras clasificando fondos con el SFDR, ¿no? Sí. Y por otro a los compañeros asesores haciendo perfiles MiFID II. El problema es que ambas normativas se redactaron a velocidades distintas y, sinceramente, no hablan el mismo idioma, ¿verdad? Es que es un desajuste legislativo considerable. No hay una correspondencia automática, ¿eh? Un cliente puede expresar unas preferencias en el test MiFID que no se traducen directamente en, pues te toca este artículo 8 o este 9. Hay un vacío enorme en medio. Un vacío legal y operativo tremendo. Tratando de buscar un símil, a ver, es como si llevas a un cliente a un restaurante internacional. El menú, que sería el SFDR, está escrito en un idioma hipertrópico y técnico que solo entienden los chefs en Bruselas. Tal cual. Y el asesor de la oficina tiene el papel del camarero, que está obligado por MiFID a tomar nota de las alergias y gustos del cliente. Pero antes tiene que traducir de manera neutral qué demonios significa cada plato del menú. Y ojo, que esa traducción previa es una obligación legal. ¿Ah, sí? Sí, la norma exige que, antes siquiera de preguntar al cliente cuáles son sus preferencias de sostenibilidad, el gestor debe educarle. Madre mía, otra tarea más. Hay que mantener una conversación estructurada donde se le explique qué es la inversión ESG, qué significa que un producto tenga impacto ambiental o social y qué tipos de preferencias puede elegir. O sea, hacer de profesores antes de vender. Exacto. El gran reto operativo es hacer toda esta pedagogía de forma neutral, sin inclinar la balanza hacia los productos que más interesen a la entidad. Ese es el verdadero reto para la plantilla, educar sin aburrir y sin influir comercialmente. Difícil equilibrio. Y una vez hecha esa labor pedagógica, cuando el cliente ya está preparado para definir lo que quiere, la normativa MiFID le da 3 vías concretas, 3 caminos técnicos para plasmar sus preferencias. Esto es el núcleo duro del módulo 3. Hay que dominarlo. Vamos a por ello. Empezamos con la vía número 1, el porcentaje de alineación con la taxonomía de la Unión Europea. Vale, la taxonomía es el intento de Europa de crear el diccionario definitivo, ¿sabes? Un sistema de clasificación científica que define qué actividades económicas se consideran medioambientalmente sostenibles. Un diccionario puro y duro. Eso es. En esta primera vía, el cliente especifica que quiere que un porcentaje mínimo de su cartera esté invertido en actividades alineadas con este diccionario. Pero aquí la normativa exige distinguir entre dos conceptos que se confunden muchísimo en los exámenes. A ver, cuéntame. La elegibilidad y la alineación. No son lo mismo. A ver si lo he deducido bien leyendo el material de Stop. La elegibilidad significa simplemente que la actividad económica figura en el índice de la taxonomía, ¿no? Correcto. Por ejemplo, la fabricación de paneles solares está en la lista de actividades elegibles para mitigar el cambio climático. Pero la alineación requiere pasar un examen mucho más duro. Muchísimo más estricto. Implica demostrar que esos paneles contribuyen sustancialmente al objetivo, que cumplen garantías sociales mínimas y, sobre todo, que respetan el famoso principio DNSH, es decir, no causar daño significativo. Exacto. Que al fabricarlos no estás causando un daño a otros objetivos, como contaminar el río de al lado, por ejemplo. Claro. Entonces, para el test MiFID, lo que cuenta realmente es la alineación, no solo la elegibilidad. ¿Es así?
Lo has sintetizado a la perfección. Estar en la lista, o sea, ser elegible, es solo el primer paso, para que compute como preferencia de sostenibilidad legal. Tiene que estar alineado, tiene que superar todos los filtros técnicos. Vale, entendido. El problema que le veo a esta vía 1 es que la taxonomía europea es muy rígida y de momento se centra casi todo en el clima, dejando los temas sociales un poco apartados, ¿no? Es una de las grandes críticas que se le hace, sí. Entonces, si un cliente quiere una visión más amplia, supongo que la normativa le ofrece la vía número 2, que es el porcentaje de inversión social según la definición del propio reglamento SFDR, el famoso artículo 2. Exactamente. La vía 2 es mucho más flexible porque utiliza una definición de inversión sostenible más abarcativa. Pide que la inversión contribuya a un objetivo ambiental o social, exige que haya buena gobernanza y mantiene el principio de no causar daño. Oye, pues suena muy parecido a la taxonomía, pero intuyo que al ser del SFDR, la trampa está en quién define los conceptos. Has dado en el clavo. Ese es el matiz crítico. Mientras la taxonomía es un listado cerrado y científico dictado por Bruselas, el artículo 2 del SFDR permite que sea la propia gestora del fondo quien defina su metodología. Ah, amigo. O sea, el zorro cuidando del gallinero. Bueno, cada gestora decide internamente qué considera una contribución o cómo mide el daño significativo. O sea que en la vía 2, el cliente básicamente está confiando en el criterio interno del creador del producto. Y sabiendo que el SFDR es solo un régimen de transparencia, esto significa que el compañero en la oficina tiene que tener claro que dos fondos de distintas gestoras podrían clasificar a la misma empresa de forma totalmente diferente. Pasa a diario en el mercado, fíjate. Claro, depender del criterio de la gestora puede generar desconfianza en un cliente que sea más escéptico o más exigente. ¿Qué pasa si el cliente no quiere confiar en metodologías internas y lo que pide son datos crudos? Datos reales. Eso es, datos sobre el daño real que hacen las empresas en las que invierte. Ahí es donde entra la vía número 3, ¿verdad? Sí. La vía 3 aborda el problema desde el extremo opuesto. Son las principales incidencias adversas, las famosas PIA. ¿Las PIA, vale? A diferencia de las vías anteriores, que miden cuánto de bueno tiene una inversión, las PIAs son una batería de indicadores cuantitativos y cualitativos que evalúan el impacto negativo. O sea, los efectos adversos. Exacto, los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. Siguiendo con ejemplos prácticos para que nos quede claro. Entiendo que las PIAs miden el lado oscuro. El lado oscuro, sí, me gusta. Es decir, si financiamos una empresa que construye parques eólicos, eso es positivo para frenar el calentamiento global. Pero esa empresa consume miles de litros de agua, genera residuos industriales y quizá tiene una brecha salarial enorme entre hombres y mujeres. Claro, nadie es perfecto. Entonces, las PIAs medirían precisamente esos residuos, esa huella de carbono y esa brecha salarial, ¿correcto? Tal cual. Las PIA miden los daños colaterales. Todo proyecto económico, por muy ecológico que sea su objetivo final, genera algún tipo de fricción ambiental o social. Estos indicadores permiten al inversor ver qué fondo está minimizando los daños por el camino. Y un detalle técnico muy relevante para el examen es cómo se aplican estos indicadores en la práctica. Como la Unión Europea no ha establecido líneas rojas que digan a partir de X toneladas de CO2 la inversión es ilegal, las PIAs se utilizan como una herramienta de comparación relativa, ¿no? Exacto. Sirven para que el cliente decida invertir en el fondo que tenga las métricas de daño colateral más bajas dentro de su categoría. Son como brújulas métricas. Entendido. Al final, sea cual sea la vía que elija el cliente, el profesional de la red de oficinas tiene que entender qué engranaje se está moviendo detrás, ya sea la rigidez científica de la taxonomía, la flexibilidad del SFDR o el control de daños de las PIAs. Y todas buscan materializar las convicciones del inversor basándose en datos, que es lo importante, no en folletos de colores. Eso es lo principal para evitar el greenwashing. Bueno, ha sido una sesión densa, pero imprescindible. Vamos a recapitular rápidamente para asentar los conceptos clave de este módulo 3. Hemos visto cómo la necesidad de combatir el ecopostureo obligó a pasar del triángulo tradicional a un diamante de inversión, donde el impacto es un factor medible. Y hemos dejado patente que los artículos 8 y 9 del SFDR no son medallas al mérito ecológico, son obligaciones estrictas de transparencia y divulgación. Eso que no se nos olvide,
También hemos navegado por la adaptación de MiFID II, recordando la rigidez de ESMA frente a las preferencias del cliente. No se puede vender un producto aproximado si no hay encaje exacto, a menos que el cliente flexibilice sus criterios. Y ojo, quede todo registrado. Muy importante lo del registro. Y por supuesto la tranquilidad de saber que al cliente neutral se le puede seguir ofreciendo sostenibilidad si le cuadra financieramente. Un alivio, la verdad. Y hemos cerrado desglosando esa difícil traducción que el asesor debe hacer para que el cliente elija entre las tres vías legales: la exigente alineación con la taxonomía, la confianza en el modelo de la gestora mediante el artículo 2 del SFDR y la medición de los daños colaterales a través de la SPIA. Un mapa técnico que requiere estudio, desde luego, pero que es la base absoluta de la comercialización moderna en nuestro sector. Sin duda alguna. Pues llegamos al final de este bloque. Antes de despedirnos, queremos recordar de nuevo que este análisis a fondo es un recurso formativo directo creado desde Stop Sindicato de Trabajadores de CaixaBank. Hecho por y para los compañeros. Eso es, pensado exclusivamente para ayudar a la plantilla a superar sus certificaciones. Y aprovechamos para agradecer el apoyo de los afiliados. Esa cuota anual de 50 euros es precisamente lo que financia nuestra independencia y nos permite desarrollar estas herramientas de estudio. Disponer de materiales que aterricen la jerga legislativa al día a día de la oficina es una ventaja competitiva enorme para el examen. Totalmente. Y para cerrar, dejemos una idea flotando en el aire. Fíjate, hemos diseccionado reglamentos, directrices de ESMA y taxonomías que han tardado años en redactarse en los despachos de Bruselas. Años de burocracia, sí. Pero si nos fijamos bien, si la normativa exige que haya un paso previo de educación al cliente en un lenguaje que éste pueda entender, y si vías como la del SFDR dependen de cómo se expliquen las metodologías, ¿no resulta irónico que todo este gigantesco esfuerzo regulatorio europeo acabe dependiendo o casi en exclusiva de la empatía, la ética y la capacidad pedagógica del asesor financiero que está a pie de oficina? Pues da que pensar, la verdad. Toda la responsabilidad recae en nosotros. El marco lo pone Europa, pero la transición ecológica real se la juega el compañero en la mesa frente al cliente. Mucho ánimo con el temario, a estudiar duro, y nos escuchamos en el próximo análisis.